Interés Milenario les invita a que nos acompañen hoy a hacer un recorrido a 2000 años de antigüedad. Hoy vamos a trabajar y a recordar y a recrear un hecho muy importante en el cristianismo que se origina con la llegada de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Hoy vamos a recordar la Eucaristía como ritual, sus orígenes y muchas cosas más. Para eso tenemos al Padre Juan Linares, que nos va a ayudar a recorrer ese camino y aprender muchas cosas. Bienvenido. Para mí un placer poder compartir contigo un ritual tan hermoso como el de la Eucaristía. Mira, la Eucaristía nace en la cultura judía. Los judíos habían experimentado lo que era su liberación de Egipto cuando estaban como esclavos, dando el paso a la libertad, y esta era su fiesta, que era la fiesta de la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, significa paso, ¿verdad? Es el paso de una situación de esclavitud a la tierra prometida de liberación. Y cada año, en el plenilunio de ahora de primavera, cuando la luna grande de primavera, celebraban la Pascua. Entonces, en una situación de esta, Jesús quiso reunirse con sus discípulos para celebrar la Pascua. La Pascua se hacía con panes ácimos, sin levadura, ¿verdad? Se partía el pan con verduras amargas, se hacía de pie como quien estaba de camino, porque precisamente significaba, ¿verdad?, todo esto. Sí, y en esta situación es la que Jesús aprovecha para celebrar una cena, una Pascua con sus discípulos, y le da el cambio. Entonces les dice: ardientemente he deseado comer con ustedes la Pascua, ¿verdad? Y tomó pan, lo partió y se lo dio, pero al dárselo les dice: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Entonces, ahí se produce, ¿verdad?, la creación de la Eucaristía como el pan partido y compartido, convirtiéndose en el cuerpo de Jesús. Y lo mismo luego toma la copa con el cáliz y dice: esta es la sangre de la nueva alianza, ¿verdad? La alianza era siempre el pacto, ¿verdad?, el pacto de amistad, el pacto de bodas, el pacto de unión. Y la sangre entonces se convierte ahora en la expresión de la nueva alianza, que será derramada por ustedes, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. Este es el origen, ¿verdad?, de la Eucaristía en la Santa Cena, como expresión de la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos precisamente la noche antes de ser entregado. Oye, eso es muy importante, porque él, aparte de celebrar la fiesta acompañado por sus discípulos, también imparte instrucciones y da una serie de anuncios. Exactamente, y además les da el mandamiento: hagan esto en mi recuerdo. Sí, exacto, entonces, va instruyendo. Ahí queda como el mandato de que aquello que Jesús hacía hay que repetirlo. Y se convierte entonces en memorial, ¿verdad? El memorial es este hecho simbólico que recuerda, ¿verdad? Cuando tú tienes en tu casa, por ejemplo, la taza de café con que tu abuelo tomaba el café todos los días, se convierte ahora en un memorial de su presencia, ¿verdad? En un recuerdo, símbolo, en un símbolo. En un recuerdo eterno, porque tenemos 2000 años y todavía estamos recreando. Es el lenguaje que nosotros luego a nivel de la Iglesia llamamos lenguaje sacramental, ¿verdad? Los sacramentos son los signos, que son por lo tanto elementos exteriores, pero que expresan, significan una realidad mucho más interna. Y lo importante de los símbolos o de los sacramentos es que hablen, ¿verdad? Es el lenguaje que tienen, ¿verdad? El símbolo de un folclore, el símbolo de una cultura, ¿verdad?, el símbolo del amor. Y entonces esto nos habla y por lo tanto tiene un significado mucho más allá del hecho concreto o del elemento que aparece. La Eucaristía, por lo tanto, es eso, todo un ritual, todo un símbolo del amor de Dios, que luego va adquiriendo mucho más riqueza, porque como esto sucede la noche en que iba a ser entregado, se convierte luego también en el memorial de la muerte de Jesús.
De ahí Oh. también que por un lado, ¿verdad?, esté el pan, expresión del cuerpo, por otro el vino, expresión de la sangre. De la sangre. ¿Verdad? Cuando se sacrificaba un animal en un altar, se sacaba su sangre, ¿verdad?, para inmolarla, para derramarla. ¿Verdad? El sacrificio de la cruz es todo un ritual de la sangre de Jesús, que luego será el símbolo de la salvación. Así que diríamos, estamos ante uno de los rituales más famosos, más significativos de la humanidad, y que luego, como te decía antes, ha quedado grabado como memorial para seguirlo repitiendo a lo largo de la historia. Mira qué interesante, porque Jesucristo en esa reunión él estaba como compartiendo con sus discípulos el futuro, Exactamente. diciéndole qué iba a pasar en el futuro y cómo debíamos de seguir, Exacto, es cómo un debemos de ritual, guiarnos. incluso Sí, que anticipa, ¿verdad?, la que muerte anticipa, exacto. y la resurrección. Por eso luego la Eucaristía tiene distintos nombres. Tú puedes haber oído que se llama eso Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, ¿verdad? Eso significa esa palabra, es dar gracias, ¿verdad?, por la vida, por la salvación, por el don. También se llama banquete, porque era una comida, Sí. ¿verdad? La comida de Pascua, incluso el anticipo del banquete del que se habla en la Nueva Jerusalén, que es en el cielo, ¿verdad?, donde todos nos reuniremos en un banquete de bodas, ¿verdad?, para celebrar todo eso. Se llama también fracción del pan, porque es el pan partido, ¿verdad?, fraccionado. Se llama memorial, por esto que hemos dicho, es hacer memoria mía, ¿verdad?, repítanlo siempre que se reúnan. Luego se llama también comunión, cuando uno va, ¿verdad?, a recibir el pan, dice voy a comulgar, es la comunión, porque indica todo lo que es la común unión, la unidad que tú experimentas. Sí, porque comunión es como asociarse, compartir con un grupo. Y incluso tiene luego el nombre que ha sido muy común, el de misa, ¿verdad?, que es como más raro. La palabra misa significa misión, misa, misión. Al final de la celebración de la Eucaristía, a la gente se le decía, váyanse a cumplir la misión que tienen que desempeñar. Y por eso se quedó con el nombre de misa, como la celebración, el ritual que ha marcado la misión que luego tenemos que hacer en el mundo para que todo funcione bien. Qué interesante, porque Sí. sabe una cosa, nosotros asistimos a misa y no sabemos que la misa de por sí es un ceremonial completo, total, del principio hasta el final, pero dentro de esa misa hay muchos rituales diferentes. Y mira qué interesante cada cosa, su significado. Todo. Porque es una enseñanza viva. Incluso eso mismo de que el pan esté por una parte, la sangre por otra, es un rito, ¿verdad?, que significa el sacrificio. La mesa luego en las iglesias se convierte en un altar, porque el altar era el lugar del sacrificio, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad?, a Dios. Donde se ofrecía y se adoraba. Y se adoraba y se rendía culto, se esparcía el incienso, siempre todo expresiones de encuentro con la divinidad. Luego hay un dato también muy importante, es cómo continúa esto. Las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?, entonces luego viene ya la pasión, Jesús muere, lo entierran, al tercer día resucita, ¿verdad?, y se forman las comunidades cristianas. Entonces las comunidades cristianas se reúnen asiduamente, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, para la fracción del pan, que era para esto. Para esto. Sí. Entonces ellos se reunían para comer, llevaban sus alimentos, los compartían y partían el pan haciendo memoria de lo que había hecho Jesús. Y así nació, diríamos, la Eucaristía luego en la iglesia. En las misas. En las misas hay. Tenemos un dato de los primeros años del cristianismo, de San Justino, que nos cuenta lo que hacían, ¿verdad? Y entonces en esa narración que él nos hace de cómo iban haciendo estos rituales, vemos que coinciden casi exactamente con lo que se hace ahora, ¿verdad? Sí, se ha mantenido muy fiel. Se ha mantenido, por ejemplo, ¿verdad?, se reunían en comunidad, ¿verdad?, el hecho de tener una asamblea. Luego escuchaban, dice, las memorias de lo que había hecho Jesús, que eso es la palabra de Dios, ¿verdad? La lectura del Evangelio, de lo que estaban contando de que había hecho Jesús. Luego nos dice que oraban por todas las necesidades que había en la comunidad, por los enfermos, por los que tenían algo que pedirle al Señor, ¿verdad? Luego venía la paz que se daba como símbolo de fraternidad.
Luego venía el ofertorio. El ofertorio tiene siempre un simbolismo también muy importante. Sí, las ofrendas, ¿verdad? Muy importante, eso es un capítulo aparte. Unos símbolos que significaban, ¿verdad?, todo lo demás. Y se hacía todo esto para entrar luego ya en un momento como de oración hasta llegar al momento de la comunión para comer ya ese pan, beber esa sangre y por lo tanto identificarse con lo que se estaba celebrando. Así que diríamos, tanto lo que hizo Jesús como lo que luego hicieron las primeras comunidades tiene un mismo entronque, tiene un mismo esquema, ¿verdad? Tiene toda una misma proyección de todo esto y eso es muy hermoso. Precioso, porque mira, una de las cosas que tenemos que tener presente y siempre recordar es que el altar es el lugar, es un diálogo con el Señor, un diálogo con Dios, que se realiza por medio de palabras y de símbolos. Incluso, porque mira, todo lo que se elabora en un altar son símbolos que tienen su significado dentro, es como una expresión. Incluso mira, el altar, ¿verdad?, como símbolo era siempre de piedra, ¿verdad? Luego ahora se van haciendo otros altares de madera, pero el de piedra era como el auténtico, porque era la piedra también angular, ¿verdad? La piedra sobre la fuerza, la durabilidad, ¿verdad? Todo eso. ¿Ves? Entonces todo este simbolismo de altar, de ritos, de luces, por ejemplo, ves, luego se colocaban estas luces que en un principio la luz era símbolo de la iluminación, no había luz eléctrica, había luz. Pero luego Jesús, al anunciar que Él es la luz del mundo, se convierte en un símbolo cristiano extraordinario, ¿verdad? Y entonces en las tumbas, en todos estos lugares, aparece una simbología de la luz encendida, que es la luz de Cristo, que es Cristo resucitado, la nueva luz. La nueva luz que viene a iluminar al hombre nuevo, a la nueva sociedad, al nuevo pueblo que ha nacido en la sangre de Jesús, en lo que estamos celebrando. Sí, eso es muy importante porque también esa iluminación que antes, yo tengo entendido, si no mal recuerdo, que las velas se introdujeron, fue en el rito cristiano, fueron los cristianos que introdujeron las velas como parte del ritual ceremonial en sus quehaceres. Claro, porque mira, la luz, te digo, es un simbolismo. Porque antes eran otras cosas, lámparas, no sé. Mira, los primeros cristianos sufrieron muchas persecuciones con Nerón en Roma y tuvieron que vivir muchas veces en subterráneos, que son las catacumbas. Las catacumbas, que eran cuevas inmensas. Entonces, eso es una ciudad, ¿verdad?, por debajo. Sí, por debajo. Y esta gente que era artista es muy simbólica. Sobre todas estas tumbas estaban grabados una simbología extraordinaria de lo que ellos vivían. Y uno de los símbolos, como te decía anteriormente, más importante era el de la luz, ¿verdad? La lámpara encendida, ¿verdad?, que expresaba que tenía una nueva luz y que decía, ¿verdad?, su luz no terminó porque poseía la luz. ¿Verdad? Frases de este estilo aparecen acuñadas, ¿verdad?, reflejando que el que ha recibido la luz de Jesucristo ya no se va a apagar porque es una luz para siempre, ¿verdad? A diferencia de luces de la tierra que se encienden, se apagan, hoy están y mañana no son. Exacto, sí, a nosotros que tenemos la situación que tenemos. Pero sí, siempre también las velas representan el fuego, el elemento fuego. Sí. Es muy importante. Claro, mira, la vela también fue muy utilizada en el sacramento del bautismo. Cuando a los niños se les bautiza, al final se les entrega una vela encendida diciendo recibe la luz de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto es el símbolo de que van a caminar en una vida nueva. Es una iniciación, es como iniciándolo en un camino ya espiritual cristiano. Luego, como tú decías, el fuego. Pero el fuego tiene sobre todo un sentido purificador. Totalmente. El fuego purifica. Cuando tú metes en el crisol este metal, se ensambla, se purifica y luego aparece como un objeto precioso que ha sido tallado, ¿verdad? Y todo lo demás. Exacto. Señor, esto está interesantísimo. Vamos a hacer un alto en el camino y en unos minutitos seguimos 2000 años atrás, en el origen cristiano.
vamos a seguir recreando el ritual de la Eucaristía. Y yo creo que hoy estamos aprendiendo y recordando muchísimas cosas. Yo le agradezco tanto al Padre Juan Linares, que nos ayuda a recordar y a enseñar, porque hay muchísimas cosas que no sabemos dentro de toda la simbología cristiana, dentro de la misa. Y eso es importantísimo. Sí, porque hay muchos elementos, muchos detalles que no están puestos por estar, sino que tienen un signo, ¿verdad? Un porqué. Un porqué. Mira, te pongo este ejemplo. Cuando el pan, ¿verdad?, y el vino se extienden en el altar, en el vino se echan unas goticas de agua, significando, ¿verdad? Mire, casi nunca uno ve esas gotitas cuando se echan. Pero vamos a ver unas imágenes más tarde, vamos a ver si la podemos ver. Con la finalidad de indicar que nosotros también en esa sangre de Jesús somos metidos, ¿verdad? Es como el símbolo de la humanidad, que se vierte también y se convierte en la sangre de Jesús. Que estamos como involucrados. Nos incorporan, exacto, sí. Nos hacen partícipes de ese ritual a todos, aunque no estemos ahí con ellos. Corporalmente, trabajando. Exactamente. Pero hay a veces, muchas personas no saben, aunque comulgan casi todos los días, de dónde, cómo se realiza la hostia. ¿Con qué materiales? ¿Por qué tantas hostias todos los días en tantos miles de iglesias y templos? Imagínate, vamos a ver un poquito de eso, a recordar. Sí, mira, el pan, reflejando esta costumbre de la Pascua judía, era un pan sin levadura, por eso pan ácimo. ¿Verdad? Entonces no tenía este esponjarse del pan cuando tiene levadura, sino que se quedaba así como estirado, como sobrio, liso, seco, liso, seco. ¿Verdad? Entonces este es el pan que se usa en la Eucaristía como recuerdo, ¿verdad?, de aquel pan. Entonces un pan sin levadura que se hace ahora ya en una forma, vamos a decir, ágil de repartir. Porque cuando el grupo era pequeño tú podías tomar un pan ordinario, partirlo, darle un pedacito a cada uno. A cada quien. Pero cuando tú ya tienes multitud de fieles, que hay que repartir tantas comuniones, entonces se hace un pedacito de pan, incluso en forma redonda, que es el que estamos acostumbrados a ver, y se le da. Hubo un momento en que la comunión se ponía en la boca. Mira las imágenes, ¿verdad? Aquí estamos ofreciendo ya. El pan, ¿verdad?, el que tiene levantado. Ves en la consagración, que es una de las partes de la Eucaristía, el momento central, donde se recuerda lo que hizo Jesús. En ese momento, luego de pronunciar las palabras que dijo Jesús, esto es mi cuerpo, ¿verdad?, esta es mi sangre, el sacerdote, el que está celebrando, lo eleva como símbolo de presentarlo al pueblo, para que se vea. Y es un momento de adoración. El gesto de adoración es también luego con símbolos. Tú agachas tu cabeza o te pones de rodillas como símbolo de veneración, de adoración a Dios. De adoración, ¿verdad? Porque a Dios hay que adorarle. Y es lo que se repite, ¿verdad?, continuamente luego cada vez que se celebra la Eucaristía. Por su parte, el vino está hecho de la uva, ¿verdad? Tiene que ser vino de uva y vino puro. No mezclado. Hay una forma específica de preparar ese vino. Generalmente hay ya un tipo de vino que incluso le dice vino de misa. Exacto, eso es lo que quería preguntar, que si es específicamente, se fabrica para las misas. Se suele fabricar para eso, aunque cualquier vino, con tal de que sea uva, diríamos, es objeto propicio para la celebración de la Eucaristía. Porque lo importante es que sea pan, ¿verdad?, y vino. Luego, las rúbricas, es decir, las normas de la liturgia van indicando qué tipo de pan, qué tipo de vino, sobre todo para que no se hagan abusos o no se relaje, sino que conserve como la seriedad, la categoría, que no se irrespete, que tenga toda dignidad, que no sea un vaso cualquiera donde se pone, sino con dignidad, ¿verdad? Que el altar no sea una mesa ahí que se está cayendo, sino que sea una mesa como con elegancia, con solidez, por la importancia de lo que se está haciendo precisamente en esa celebración. Claro, porque se supone que al Señor es un protocolo, al Señor hay que darle lo mejor, buscarle la mejor ambientación para adorarlo y servirle. Luego lo que pasa es que ves la historia, los hombres vamos como manejando las cosas dependiendo de nuestra mentalidad. Como te decía al principio, y la vamos distorsionando. Y las distorsionamos, claro. Al principio la Eucaristía se celebraba en un grupo, comiendo en una mesa, repartiendo. Luego llegó un momento en que la misa la decía el sacerdote en un altar, pero de espaldas al público. Sí, ¿verdad?
porque se consideraba sobre todo lo sagrado, lo misterioso que había, lo oculto. Y claro, cuando una cosa se ve como muy cerca, parece que ya pierde el misterio. Sí, entonces de espalda uno estaba excluido. Sí, y era más la distancia y todo eso. Luego con el Concilio Vaticano II, que esto fue en el 1962-65, hizo como unas nuevas normas de celebración de la liturgia de la Eucaristía. Y fue cuando ya mandó que el altar fuese una mesa de cara al pueblo. Porque fue una reforma que una se reforma, hizo, ¿verdad? Como para que haya más participación. ¿Qué ves? Entonces, a lo largo de la historia, la Eucaristía ha ido evolucionando, ¿verdad? Sí. En sus expresiones, en sus formas, etcétera. ¿Ves? Por ejemplo, ahora en las imágenes que vemos, la gente se está levantando para ir a comulgar, a recibir, ¿verdad?, el pan. ¿Quién va a recibir el pan? El que participa y tiene su corazón limpio, ¿verdad? Exacto. Porque San Pablo decía, el que come este pan indignamente, ¿verdad?, es digno de condenación. Exacto. De aquí que entonces la Iglesia luego haya pedido que todo el que va a comulgar, primero es porque se ha preparado, segundo porque tiene su corazón limpio, ¿verdad?, etcétera. E incluso en torno a la comunión había una serie de normas, por ejemplo, el ayuno. Sí, hubo un tiempo en que forma... tú no podías comulgar si no estabas en ayunas desde el día anterior. Eso era una forma de preparar el cuerpo. Exactamente, para recibir eso tan especial. Con toda la dignidad. Suponte el tomar el cuerpo, te digo, antes lo ponían en la lengua como símbolo de que no hay que tocarlo, que es muy sagrado. Hoy día, sobre todo reflejando, se le pone en la mano como para decir, toma, esto es mi cuerpo, y cada uno se lo lleva a la boca y lo come, ¿verdad? Y que hay una relación como más cercana, más directa. Claro, es más vivo. Lo de hoy, la liturgia de hoy es más participativa y por lo tanto toma la simbología más de participación. Exacto, la otra tomaba más la simbología de misterio. Exacto. ¿Verdad? Y por lo tanto de lejanía. Porque después de la reforma, entonces ya el público se integra directo, tiene más participación con las personas que están haciendo adoración. Mira, hubo todo en el un altar. tiempo el que la misa se celebraba en latín. Ay, sí. Era en latín. Por lo tanto, la gente casi ni sabía lo que estaba diciendo el padre que estaba celebrando la misa. Y ya ¿verdad? hoy día tenemos... Ahora se ha ido a las lenguas, ¿verdad?, de cada sitio para que la gente, ¿verdad?, entienda y participe. Ves ahí, por ejemplo, en el repartir la Eucaristía es importante que la persona sepa también poner la mano como dignidad. Sí. No como cogiendo quien te da una cosa y te la lleva, sino, ¿verdad?, poniendo la mano en forma de cruz, como algo muy especial. Una mano sobre la otra para que te depositen ahí el cuerpo de Jesús y luego tú recibiéndolo para comerlo y por lo tanto participar. Todas estas cosas son muy bonitas, ¿sabes?, cuando se hacen bien. Exacto, porque es todo un ceremonial. Es como cuando uno va a recibir a alguien muy querido o muy importante en la casa, claro, que uno limpia todo, pinta, arregla, le prepara cosas de comer, bebidas especiales. Claro. Cuando llega tú te paras, lo saludas, le ofreces enseguida, le presentas un cafetito bien ahí para que... Que apetece, que te provoca, y uno quiere que se sienta lo mejor posible. Entonces imagínate. Es que efectivamente yo este programa tuyo de rituales lo considero muy importante porque va a llevar a mucha gente a descubrir el signo, lo que significan tantas cosas que hacemos, que incluso cuando no las hacemos bien se convierten en malas. Mira, una Eucaristía mal celebrada o un símbolo sacramental se puede convertir en diabólico o satánico. Supone cuando luego tú el agua bendita lo utilizas para brujerías, por ejemplo. Exacto, este programa ese es el objetivo principal, porque es muy fácil catalogar cualquier cosa de demoníaca, porque la persona que lo acusa no tiene tampoco conciencia de nada y la ignorancia es muy atrevida. Y es bueno que sepamos qué significa cada cosa y por qué se hace. Exactamente. Porque existe el bien y el mal, pero no todo es malo. No, porque es que la simbología, tú recuerdas cuando una persona iba y saludaba a otra y por ejemplo tenía su sombrero, se lo quitaba como símbolo de reverencia, de respeto a la otra persona. Ahora ya como cada uno hace lo que le da la gana. No, ya ni sombrero usan. Ay, padre, esto está tan interesante y yo sé que la gente tiene que estar encantadísima, pero... Ya el presente se impone. Ajá. Entonces, pero vamos a volver, ¿eh? Pero déjame decirte entonces solamente brevecito. Este año estamos celebrando el año de la Eucaristía en la Iglesia. Ajá, por lo tanto, quiere decir que todo lo que aprendamos y toda la práctica que hagamos será fenomenal, ¿verdad? Para que la Iglesia viva este sacramento tan hermoso. Y este programa de hoy es un aporte. Así mismo. Señores, que la paz sea con todos ustedes y con nosotros.